El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para todas esas mujeres que se quieren sentir más seguras con su cuerpo, y se trata de la mamoplastia de reducción. Para eso hemos invitado al doctor Julio Gil, médico cirujano de la Universidad del Rosario con especialización en cirugía plástica y reconstructiva de la Universidad de Jalisco. Sin duda alguna los senos son símbolo de feminidad, pero cuando el volumen es muy exagerado, en ocasiones causa algunos dolores y también crea falta de autoestima en algunas pacientes. Vamos a hablar precisamente, doctor, de la mamoplastia de reducción como una estrategia para precisamente ayudar a todas esas mujeres que se sienten un poco inseguras. ¿En qué consiste? Para muchas mujeres es un inconveniente tener los senos grandes, no solamente por el tema de la estética, sino por el tema del dolor y la cantidad de molestias que empiezan a sentir estas pacientes, la dificultad para vestirse. Entonces existe una técnica que es para reducir los senos. Esta es una cirugía que dura en promedio unas 3 horas, se hace con anestesia general o anestesia regional, con sedación, y la capacidad mínima que tenemos en estos pacientes es de 1 semana. Doctor, ¿cómo escoge usted con la paciente al tamaño que se va a reducir el seno? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas: la altura de la paciente, el tamaño del tórax de la paciente y obviamente el tamaño de los senos que tiene la paciente. Lo ideal en todos los casos es buscar pues, que sea un tamaño armónico con la paciente. Si es una paciente que tiene un torso ancho, pues tampoco puede ser un seno demasiado pequeño porque se vería muy descompensada. Siempre tratamos de buscar un equilibrio y un balance. Hablemos del rango de edades. ¿Qué pacientes se pueden practicar este tipo de cirugías? Bueno, aquí el rango sí es mucho más amplio porque tenemos inclusive adolescentes, niñas de 14, 15 años que sufren una patología que se llama hipertrofia juvenil del seno. Obviamente hay que operarlas porque el dolor de espalda es impresionante. También después algunas pacientes que después de lactar los senos se hipertrofian, o sea, se crecen mucho. Y ya también algunas pacientes que al cabo de los años pues estaban contentas con sus senos grandes, pero obviamente ya después de 50 o 60 años ya empiezan a molestar y quieren reducirse los senos. Digamos que el rango podría estar entre los 15 y los 65 años en promedio. Como hay varios tipos de técnicas de reducción, en esa medida también hay varias formas de cicatrizar. Háblenos un poco de este proceso de cicatrización. Bueno, el tamaño de la cicatriz varía acorde a la técnica quirúrgica que se utiliza. En las hipertrofias pequeñas se puede hacer una cicatriz alrededor de toda la areola, una cicatriz pues, que la mayoría de las veces es imperceptible. Cuando ya hay una hipertrofia mediana, se hace la cicatriz alrededor de la areola y una cicatriz vertical. Y ya cuando las hipertrofias son muy grandes, pues ya toca una cicatriz en T. ¿Qué tan bonito o qué tan feo va a ser la cicatrización? Depende de muchos factores. El más importante es la genética del paciente. Si la paciente que se va a hacer este procedimiento genéticamente tiene predeterminado hacer una buena cicatriz, simplemente es darle un tiempo de unos 6 meses y va a quedar perfecta. Sin embargo, desafortunadamente no todas las pacientes cicatrizan bien, y eso es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Cuáles son las recomendaciones para las pacientes que se hacen este tipo de cirugías ya en el postoperatorio? Bueno, muy importante el cuidado de la cicatriz. Debe tener curaciones diarias, hacer aseo, tomarse sus medicamentos, acudir aquí a los controles que son importantes. En algunos casos hay que hacer terapias posoperatorias y dependiendo de la evolución que tenga la cicatriz, pues hay necesidad de formular a veces algunas cremas que ayudan a madurar la cicatriz. Hay una particularidad del doctor Julio Gil por la cual muchas pacientes de todas partes del mundo vienen a que él precisamente haga su cirugía. ¿Cuál es esa particularidad? Háblenos un poco de eso. Bueno, en cuanto a esta técnica, pues en el mundo están descritas más de 150 técnicas quirúrgicas para reducir los senos. Las técnicas que nosotros aplicamos las hemos depurado mucho. Eso nos permite hacer unas cirugías con tiempos quirúrgicos cortos. Las cicatrices obviamente las hemos acortado lo más que se puede. Y son pacientes que sangran poco, entonces la recuperación es muy rápida. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes con las que usted se ha encontrado en sus pacientes cuando se van a reducir los senos? Bueno, básicamente, ¿cómo les va a quedar la cicatriz?
qué tipo de mamoplastia de reducción se va a hacer. Y algo muy importante, si al reducir el seno se sube, porque la mayoría de las pacientes tienen el seno muy grande y muy caído. Obviamente al reducirlo, pues la idea es que el seno quede en su lugar, quede bien colocado y pues, que se vea muy armónico para la paciente. Así que ya saben, no dude en ponerse en las mejores manos. El doctor Julio Gil tiene la experiencia y el profesionalismo para atenderlo. Puede solicitar su cita en Bogotá al 523-3859 o si no, a la página de internet del doctor Julio Gil, www.micirugíaestética.co.